Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, también de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV en todas y cada una de sus señales que usted puede sintonizar a través de la televisión abierta digital, pero también en internet en el sitio web www.uchiletv.cl. Bueno, durante estos días se cumplen 6 años desde una noticia que enlutó prácticamente al país, la muerte de la ciudadana haitiana Joanne Florville, quien, recordemos, falleció producto del maltrato recibido durante un procedimiento policial acá en la ciudad de Santiago. Se va a llevar a cabo durante este fin de semana una actividad, una romería, este sábado a las 16:30 horas, y esto también nos da pie para conversar respecto de este tema, ¿no? La migración y la forma que está siendo abordada actualmente en nuestro país. Para eso tenemos dos invitados ya conectados a esta hora de la mañana. En primer lugar, saludamos a la coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de nuestra Casa de Estudios, a la profesora Jimena Po, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros como cátedra es muy importante, bueno, todas las fechas, pero en esta especialmente. Así que te damos las gracias siempre a nuestra querida radio. Sí, no, gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como también al dirigente del Movimiento Acción Migrante, a Eduardo Cardosa. Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido de vuelta acá a Radio Universidad de Chile. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con la radio, que siempre en estos temas ha estado con nosotros y con temas que te hacen al futuro, digamos, en temas sociales tan importantes. Ujú. Sí, profesora, quería partir con usted para hablar un Sí. poco respecto de esta conmemoración, ¿no? Son 6 años desde la muerte de Joan, en estas circunstancias tan lamentables y condenables en las cuales se produjo finalmente. Pero también estamos en un momento en el que nuevamente la migración se ha tomado el debate público a propósito de la discusión constitucional, algunas enmiendas bastante polémicas y cuestionables que se han aprobado al interior del Consejo, y en un año también que ya de por sí era especial para todos nosotros y nosotras en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Qué podríamos decir respecto de este tema y esta conmemoración que vamos a tener mañana sábado? Sí, muchas gracias. Aprovecho de saludar al querido Eduardo, que también es parte de la cátedra, ¿no? Como desde las organizaciones migrantes. Así que lo aprovecho de saludar, porque además es parte de la red de organizaciones migrantes y promigrantes que han hecho un trabajo increíble ahí y donde está el MAM. Bueno, efectivamente, dentro del contexto de los 50 años del golpe de Estado, ¿no? Civil-militar, hay que decir que, bueno, el racismo, la xenofobia, la política también, la política, digamos, que tiene que ver con la doctrina de seguridad interior del Estado, se solidifica, se profundiza durante la dictadura, ¿no? Y eso es sobre todo lo que tiene que ver con, digamos, dejar fuera, abyecto, dejar de alguna manera en un lugar también de cosificación y de odio, ¿no? A la población migrante y a todo lo que implica diferencia, ¿no? Tenemos también el racismo estructural relacionado con los pueblos indígenas en Chile, que ha sido permanente, ¿no? En una larga colonialidad, ¿no? Pero también hay que decir, y ahí sobre todo, y creo que Eduardo puede decirlo mucho mejor que yo, que durante la unidad popular, sobre todo durante la unidad popular, se produjo también en Chile una efervescencia también juvenil y de todo tipo de profesionales, artistas, en fin, que llegaban a Chile también, de alguna manera convocados también por el proyecto de Salvador Allende, de construir también una latinoamericanidad, una solidaridad latinoamericana, un encuentro también entre pueblos, ¿no? Y para avanzar también en un desarrollo que implicara humanidad. Entonces, creo que ahí en la dictadura luego se retoma
toda la lógica portaliana más absoluta y colonialista, etcétera, y por tanto sabemos todo lo que ha pasado. Entonces, el crimen, porque consideramos que es un crimen bajo la negligencia del Estado, ¿no? El de Joan Florville, hace 6 años, da cuenta también de una larga historia de sufrimiento y de desencuentro también, sobre todo a nivel latinoamericano, caribeño, y donde se inserta Chile, por supuesto, a nivel latinoamericano. Y da cuenta de esa deshumanización que hoy el negacionismo, digamos, todo el movimiento reaccionario, ultraderecha, etcétera, lo ha puesto también sobre la mesa y lo está promoviendo como legítimo, es decir, como dejar al otro fuera, ¿no? Aniquilar al otro que es distinto, etcétera, lo pone también al mismo nivel de la lucha transnacional contra el narcotráfico, la trata de personas, etcétera, etcétera, como si todos quienes migran a Chile en condiciones precarias estuvieran en ese lugar, ¿no? De criminalización, etcétera. Y por supuesto que no es así. Y también exagera cifras de cuántas personas migrantes viven en Chile, que seguimos siendo un país con muy poca migración migrante, ¿no? Lo que pasa es que el Estado tiene que ponerse a la altura también de los tiempos. Llegamos bastante atrasados, 20 años prácticamente, a lo que significan las políticas migratorias con perspectiva de derechos humanos. Pero eso, ¿no? Y lo de mañana es muy importante porque ahí nos convocan las organizaciones migrantes, son ellas las que nos convocan junto a Londres 38, y ahí Eduardo podrá decir mucho más, así que Sí, eso principalmente. Mm. sí, Eduardo, efectivamente, ¿qué podríamos agregar a lo que mencionaba la profesora y en este contexto, además, esta conmemoración que tendremos este sábado? Para nosotros, el Día contra el Racismo, de que a nivel popular pretendemos exista con la fecha de la muerte de Joan, consideramos que es una muerte racista porque tiene visos de racismo institucional y hasta cotidiano en algunos aspectos. Para nosotros en este contexto de 50 años, también nos hace recordar y nos hace hacer memoria de que en el gobierno de la Unidad Popular, verdaderamente en la etapa democrática de la Unidad Popular, que es todo su gobierno, Chile fue el asilo contra la opresión. Y Chile supo recibir al forastero amigo que venía a contribuir y a solidarizar con un proceso que era un proceso que estaba generando una atracción a nivel del mundo por la originalidad y por la profundidad de justicia social que comportaba. Y por eso de esa época nosotros rescatamos justamente esa esperanza, esa utopía, ese trabajo conjunto y también, y nos hace reflexionar con respecto al presente, cómo también encontramos inmediatamente, dado el golpe de Estado, todo un proceso de criminalización el constituir al extranjero como enemigo y nos encontramos con la cantidad de detenidos desaparecidos extranjeros en Chile, que suman más de 20 nacionalidades, y si vemos lo que ocurrió en el Estadio Nacional, había más de 37 nacionalidades en el Estadio Nacional, que es la forma en que se condenaba a quienes o el país había recibido en una generosidad y en una aplicación del derecho internacional de asilo, y que estaban contribuyendo a un proceso político como era el actual. Y en ese camino, hoy es que nos encontramos cuando citamos a la romería, porque si bien venimos con un proceso de hace 5 años, junto con Londres 38, con la Comisión Ética contra la Tortura, junto a la Red y junto a una serie de organizaciones, este año nos encontramos también con experiencias de solidaridad que se han dado y que se han sumado a eso, como han sido
las alianzas entre el Museo de la Memoria de Uruguay con José Domingo Cañas, con respecto a detenidos desaparecidos, como han sido intercambios entre amplias organizaciones de migrantes que han visto durante todos estos años cómo se ha endurecido la situación migratoria, y se genera esta instancia de mañana de romería que pensamos este, que nos nuclea, digamos, para enumerar un poco y no dejar muchas abajo. Bueno, la Red, pero Londres 38, Casa de Memoria, la Comisión Ética contra la Tortura, el, el, el cóncable investigativo de Ciencias Sociales y Jurídicas, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Memoria Corporación Borgoño, Migrantas, una organización, la Red Chilena contra la Violencia contra las Mujeres, las monitoras en prevención de trata, es decir, una serie de organizaciones que en esta instancia vinculan un proceso que es un proceso común, y que lo que se pretende es erradicar discursos de odio que tanto daño le hacen al alma de la sociedad chilena. Ujú, sí. Profesora, ¿cómo han seguido desde la cátedra el debate constitucional en esta materia? Porque hemos visto cómo se han aprobado enmiendas que derechamente vulneran los derechos de la población migrante, pero que al mismo tiempo se les ha calificado de populistas, es decir, que en teoría o supuestamente concitan cierta adhesión dentro de la ciudadanía, supuestamente. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, es que se ha creado un clima, ¿no? Y siempre la migración, en estos casos, sobre todo cuando aparecen estas opciones populistas de ultraderecha y de derechas también, bueno, todas las derechas y la ultraderecha, que ya van siendo prácticamente lo mismo muchas veces, ¿no? Y no solamente en Chile, lo hemos visto en España, en fin, Vox en España, por ejemplo, levantó como chivo expiatorio de su propia organización, de su propio movimiento, campañas feroces, comunicacionales, en fin, contra la migración. Y ha pasado en Chile también por el agenciamiento que ha habido de medios de comunicación, en fin, a este tipo de discursos, ¿no? Entonces, y ha ido permeando el sentido común también, poniendo, ¿cierto?, a quien migra y sobre todo en condiciones precarias, como quien va a disputar un trabajo, con quien va a como quien va a saturar el sistema de salud. Hablan también, hay todo un discurso racista, xenófobo también respecto a la migración que aparece como avalancha, ola, etcétera. Hay distintas formas, ¿no?, de expresarlo, por supuesto, muy ajenas a lo que significa toda la corriente de interculturalidad que también recorre los países democráticos, en fin, y que miran también desde el punto de vista desde los derechos humanos la migración, como el derecho a migrar, ¿no? Y para eso los estados tienen que prepararse. Chile ni siquiera ha firmado el Pacto Mundial, ¿cierto?, para la migración segura, ordenada y regular, ¿no?, que se firmó en Marrakech y ya son cerca de 180 países los que han firmado ese pacto, y que implica también una colaboración permanente con otros estados, no solamente en el tema de securitización, de seguridad, ¿no?, punitiva, ¿no?, sino que también en el tema de colaboración para establecer parámetros mucho más adecuado a los tratados ya firmados en relación a la movilidad de trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, el acceso a salud, a vivienda, a educación, en condiciones que permitan desarrollar el proyecto migratorio. Sabemos que también chilenos y chilenas fuera de Chile son millones, o sea, eso también tenemos que reconocerlo. Y eso también, un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular, habla también de quienes han migrado, ¿no?, quienes de los países de origen, ¿no?, países de llegada, países de origen, y la migración es circular también, es unida y vuelta. Sabemos que hay remesas también, muchísimos que apoyan a la economía de los países. Y en el caso de Chile, la migración, y eso es bien tramposo de parte de quienes están en el Consejo Constitucional y que hablan también del desmedro económico que ha traído la migración, y es todo lo contrario. O sea, ha aumentado el PIB debido a los trabajadores y trabajadoras migrantes. Sabemos que también jugaron un rol fundamental durante la pandemia, pese a que
se les expulsaba durante la pandemia, ¿no? Sabemos muy bien que esos retornos humanitarios no eran más que también expulsiones a Haití, se expulsaba la pobreza, ¿no? En fin, entonces creo que Chile tiene que madurar bastante sus instituciones, la sociedad en relación a la migración y esperamos que la política migratoria de este gobierno también cumpla la promesa de campaña de no solamente trabajar desde la urgencia de la seguridad en frontera, que la hay, porque este era un estado, es un estado, sigue siendo bastante debilitado, ¿no? Sino que también en lo que significa las políticas y las campañas comunicacionales para contrarrestar este odio que se ha instalado. Necesitamos campañas comunicacionales que tiendan a la interculturalidad, a mirar al otro, ¿no? Como parte también de lo que somos. Y sobre todo eso, para contrarrestar estos discursos de odio que son, como tú bien dices, bastante populistas, ¿no? Porque sobre todo se adhieran a los sentimientos más profundos, ¿no? Que tienen que ver con el odio, perdón, con el miedo, con el miedo. Entonces se adhieren al miedo y generan una reacción muy, eh, ¿cierto?, avasalladora desde el odio. Ujú. Eduardo, ¿qué llamado se hace desde las organizaciones sociales a quienes están encabezando este proceso constitucional? El llamado que se hace creo que es el llamado que hacen eh, todas las organizaciones sociales de Chile que se están preocupadas por los derechos humanos. Es que el proceso constitucional, la nueva constitución para Chile, no puede ser regresiva en derechos a lo que tenemos. Tiene que instaurar un estándar mínimo de derechos del cual partir. No se puede tener el objetivo de los derechos humanos como una cuestión interminable que nunca se va a alcanzar, incluso restringir derechos de forma absolutamente arbitraria, como se está planteando ahora, lo cual es una provocación a lo que la humanidad ha avanzado en todos estos años. A veces, cuando uno ve los planteamientos que se hace, nos parece que estuviéramos antes del 45. Y nos duele mucho, nos duele por Chile y nos duele porque evidentemente hay corrientes a nivel internacional en ese mismo sentido. Yo creo que el capital eh, sin razones hoy y para mantener su nivel de ganancia es capaz de sacrificar sociedades enteras y eso tenemos que ponerle un coto y no tenemos que poder permitirlo. Ojalá que con relación a este nuevo engendro que se pretende hacer de constitución, seamos, tengamos la sabiduría para actuar en consecuencia. Efectivamente. Bueno, este sábado 30 de septiembre, a partir de las 16:30 horas, se va a llevar a cabo esta romería convocada por diversas organizaciones sociales de derechos humanos y de migrantes en memoria de esta joven haitiana, Joanne Florville, asesinada luego de ser golpeada por efectivos de carabineros hace ya 6 años sin haber recibido la atención médica necesaria. En esto, además, que se ha convocado como el Día contra el Racismo para quienes estén interesadas en participar. Esto va a comenzar a las 16:30 horas desde el edificio de Londres 38, ahí en el barrio París Londres de la comuna de Santiago, y recorrerá hasta el edificio de la Exposta Central ahí en Avenida Portugal. Así que está la convocatoria hecha. Queremos agradecer la presencia acá en nuestro programa de la coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile, la profesora Jimena Poy, también al dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardosa. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros y los esperamos en una próxima ocasión. Que estén bien. Gracias, un minutito. Gracias a Sí, ustedes, muchas gracias. Eduardo. Un minutito solamente para decir que también el 30 de septiembre a las 18 horas en Iquique, en Baquedano Concejer, también se va a recordar a Joan y se va a recordar todas las víctimas del racismo, incluso las víctimas del racismo, tanto digamos histórico como presente en Chile. Igualmente va a ocurrir algo en Arica el 30 de septiembre en la Rotonda Tucapel. Ahí Un están abrazo hechas. grande, muchísimas gracias a la radio que siempre
ha sido tan consciente con respecto a estos temas. Sí, Así no, es. gracias a usted, Y a Eduardo. combatir Sí, el profesora. racismo cotidiano, a combatir el racismo cotidiano, el de día a día, no quedarse callado, callada cuando veas una situación de racismo o de xenofobia, a combatirlo cotidianamente también. Efectivamente. Muchas gracias a ambos. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Y nos vamos nosotros también. Son las 9 de la mañana con 55 minutos. Gracias por habernos